Era el Día de la Madre y me dijeron que tenía que hacer un regalo el Día de la Madre. Y yo, obviamente, de práctica, intentando hacer como lo más amable posible, dije, bueno, ya, entonces hicimos como unas flores como recicladas y cada pétalo era como la rosa cromática, como los flores complementarios. Ya. Entonces, claro, siempre hay que tratar ahí como de poner un poco en la, ¿cómo se dice? Las manos sobre la mesa, no sé. Como que de marcar un poco el territorio. Sí. Que igual es como algo innecesario porque no debería pasar. Sí. Entonces siempre, al menos en educación, la experiencia que yo he tenido, que no ha sido tanta tampoco, a veces se intenta un poco pasar a llevar el arte donde no se le da tanta importancia. Es como que ya, pues tú pones puro 7. Claro, hazlo rapidito. Claro, oye, ¿cómo le ponís un 5 a eso si está perfecto? Entonces igual tiene que ver como con otras cosas. O también como lo contrario, como que la lucha como entre asignaturas también, como que se le da mucha importancia al arte y digo, no, si tampoco es como que seamos, o sea, súper importante, pero para mí, pero también hay otras cosas importantes, entonces como que he tenido las dos experiencias, pero la más triste es cuando no se te pesca en el arte. Claro, hay que tener un equilibrio, simplemente. Sí, eso siempre digo Sí. yo. Sí, Yo sí. tuve una muy mala experiencia también cuando fui a un colegio y me topé con una profesora y esa profesora estaba enseñando, porque ella era profe de artes, pero era de matemáticas en realidad y estaba haciendo artes, como pasa en muchas situaciones, y estaba haciendo una actividad y yo la estaba apoyando. Entonces, como que, si se pueden imaginar, las bombillas las sacas y tienen un papelito. Sí. Y ese papelito que queda como arrugadito, le estaban haciendo como florecitas. No sé qué tienen con las flores, pero le estaban haciendo como florecitas, una cosa así. Y yo como, ya, me tengo que adaptar, o sea, es un proceso que tengo que vivir, ya empecé a explicar y todo. Y ella me empezó a hablar como, ¿y esto no lo han visto, no lo viste en la universidad? Y yo quedé como... No, No. ¿por qué haría eso? No, pero tú sabes, el arte. Sí, sí, pasa mucho El eso arte en la dada llegó educación. tan lejos. Sí. Y acá llegué a trabajar de enfermera y a atraparme nuevamente en un trabajo muy estresante. Yo llegué a trabajar a una zona muy rural de la región, con mucho estrés laboral, años. Y también volví a dejar el arte. Pues. Ya no pinté, ya no dibujé, ya vivía lejos de Temuco, entonces ya no podía participar en ferias, no tenía contacto con mis amigos, con nadie. Volví de ese momento maravilloso, volví a un momento súper oscuro. Como al colegio no le interesaba mucho el arte, me dijo, no, tú no hagas clase. ¿Cómo? Pero te pagamos igual. Claro. O sea, tenía como que revisar algunos trabajos que los chicos tampoco como que se les exigía nota. Entonces revisaba algunos trabajos, obviamente con su retroalimentación y todo, pero revisaba a la semana, no sé, 3 trabajos. Wow. Porque nadie mandaba trabajo y yo, y todos estaban concentrados en otras cosas, pues matemáticas, lenguaje. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Artecito Podcast, el espacio donde hablamos de arte, pero también hablamos de quienes están detrás de él. Soy Bárbara Bock, licenciada en Artes Visuales y mediadora cultural, y este podcast forma parte de mi plataforma cultural Bárbara Bock Art, que busca visibilizar artistas, proyectos, exposiciones y reflexiones en torno al arte contemporáneo desde un enfoque sensible y humano. En este momento nos encontramos nuevamente en Mandalé, una acogedora cafetería de la ciudad de Temuco, donde puedes disfrutar de cosas ricas como pastelería casera, cafés especiales y tés sensoriales. Te invitamos a conocer el espacio y disfrutar de su carta. ¿Qué les parece el lugar, chicas? ¿Lo conocían? Yo no. No. Está precioso. Muy bonito. ¿No? Sí, está genial. Me gusta este espacio. Es como súper Escondido. acogedor. Sí. Si tuviera más visibilidad, yo creo que mucha gente... Es como un living muy vendría. antiguo. Sí, es como el living de la casa de la abuela. Sí, creo que esa es como la idea, porque de hecho la encargada principal de acá es María Paz. No sé si tuvieron la oportunidad de ver mis podcasts, pero en el episodio, si no me equivoco, 7, ella también es encargada de Casa Varas. Sí, la conozco. Sí. Sí. Y la idea de Casa Varas es que parezca una casa, y creo que esto Justamente. igual tiene mucho de Mucho lo de eso, mismo. Sí. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que dentro de la plataforma Bárbara Bock Art también tengo un segmento llamado Culturizarte, donde analizo obras, exposiciones y eventos culturales. Si tienes algún proyecto que te gustaría que aborde por medio de este servicio con una mirada crítica y creativa, escríbeme. Y si quieren ver más de mi trabajo, pueden seguirme en Instagram como Bárbara Bock Art y sobre todo suscribirse aquí en YouTube. Eso es lo que más me ayuda a seguir creando contenido independiente como este. Y si este proyecto te inspira o les acompaña de alguna manera, también pueden apoyarme por Ko-fi, que les dejo el link en la descripción. Gracias por estar aquí. Y bueno, luego de todo eso, hoy tenemos un episodio muy especial porque es la primera vez
En Artecito que hablamos con 2 invitadas al mismo tiempo. Ellas son parte de un colectivo artístico que está floreciendo en la ciudad de Temuco, Estudio Aberración Cromática. Por un lado tenemos a Rose Rivadeneira, ilustradora y acuarelista, y por otro lado a Pamela Neira, artista gráfica y profesora de artes visuales, licenciada en artes visuales igual que yo. Hoy vamos a hablar de sus caminos, de la ilustración como oficio y del poder de crear espacios artísticos en comunidad. Bienvenidas Rose y Pamela, Gracias. me alegra tenerlas aquí, ¿cómo están? Muy bien, nerviosas. Súper. Sí, a veces pasa, a mí igual me pasaba al principio. Bueno, Rose, yo creo que podemos partir contigo. Voy a intentar como que conversemos entre las tres, pero esto es la primera vez que lo hacemos, así que por favor, compréndanos. Paciencia. Sí. Entonces, partamos desde tu origen. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al arte? ¿Fue en tu infancia? Igual lo hablamos un poco fuera de cámara, pero ahora me gustaría que lo profundizaras. Sí, fue mi infancia, bien infancia, porque yo, tuve la particularidad de crecer en un parque nacional. ¿En cuál? En Nahuel Buta. Ya. Sin tele, sin niños, sin comunidad, sin nada, solo con mis papás y mi hermano. Y básicamente mi única distracción era hacer cosas. Mi mamá es muy manual y mi papá dibujaba. Entonces, a partir de ahí yo fui como imitando solamente lo que veía que ellos hacían, y yo también, mi mamá sobre todo me fue como interiorizando en hacer cosas manuales siempre, como para mantenerme divertida, igual por ser una niña aislada. Claro. Y ahí comencé con la inquietud de siempre estar dibujando, y obviamente después uno va creciendo y entra al colegio y siempre eres como el compañero que dibuja bonito, la que hace las cartulinas, la que hace los trabajos, los dibujos del curso. Y así fui como ya entendiendo que tenía un talento, quizá una facilidad para hacer cosas en relación al arte. Qué interesante. ¿Y cómo se conocieron ustedes? En el arte. Sí. Sí, tenemos una amiga que se llama La Fabi, que también es parte de Aberración Cromática, que ella tenía un proyecto que está como en receso un momento, que era un taller, y en algún momento llegué ahí como expositora, y ahí conocí a la Rose, también conocí a la L, y ahí se fue formando como un tejido de ilustradoras. Bueno, la Fabi con la Rose igual se conocían de antes. Sí. Y con la L igual me había topado algunas veces, pero claro, en el arte como en la exposición, ahí como que empezamos a conversar y todo eso, que en las ferias como se da mucho eso, el momento entre artistas, de conocerse, de saber qué materiales utilizan, ayudarse, entregarse los datos de, oye, podrías ir acá, este material está más barato, cosas así como muy vagas en un principio, pero que igual tienen como un trasfondo súper importante porque habla como de lo que hacemos como en común, o sea, del territorio, del lugar donde vivimos, entonces son cosas que, o de los temas también, de lo que representamos. Sí, y ahí igual la verdad es que si pudiésemos como definir un lugar en el que como que convergía todo, era en este espacio que era un taller, que ellos hacían, bueno, ellas, que era Paola y Fabiola, hacían microferias, que eran ferias pequeñas todos los fines de semana, donde íbamos muchos ilustradores de Temuco. Al principio con nuestra arte bastante poco profesional, y ahí nos íbamos ayudando. De hecho yo aprendí a pintar digital gracias a estos colegas que fui conociendo, y claro, y uno va haciendo amistades, se ve tanto igual, y nosotros ahí fuimos generando esa amistad con los años. Detrás de cámaras hablamos un poco, pero ustedes tienen como una conexión con este colectivo Triángulo, si no me equivoco. Sí. Es que saben que a ustedes, o sea, pude contactarme con ustedes gracias a Francisco de Comedor Gardenia, sí, que me pasó su contacto, pero me dijo que ustedes eran de Triángulo. Yo creo que Francisco se confundió, porque cuando yo hablé con él, y yo le comenté que yo lo ubicaba desde antes, porque él tenía este mismo espacio de Gardenia con otro nombre en otra parte, hace muchos años atrás. Entonces yo lo reconocí, le dije, yo me la pasaba, siempre comía lo que ellos tienen, que es como bar salad, este bar de ensaladas. Entonces le dije así como, yo me acuerdo de ti, bla, 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 y le conté que estábamos muy cerca con un estudio. Y claro, yo creo que Francisco se confundió porque Espacio Triángulo está muy cerca también, como una cuadra más allá. Estamos todos muy cerca, entonces ahí yo creo que él se confundió con el nombre. Ah, claro, es súper curioso, y como todos al final nos terminamos conociendo. Estábamos conversando que mi profe, yo soy profesora en formación, me queda mi último semestre y estoy haciendo mi práctica con una artista que también conoces tú. Sí, lo que pasa es que yo creo que se conoce tanto porque, o sea, todos nos conocimos porque todos de esta forma
justamente ayer es un taller, nos dimos cuenta que como que para poder hacer algo artístico acá en Temuco hay que hacer como una comunidad. Sí. Entonces con las chicas igual tenemos muchos intentos fallidos. Sí. Tenemos la colectiva 120, Triángulo, o sea, no son fallidos, en realidad son experiencias. Claro. Pero que claro, de alguna u otra forma los artistas como que van hacia otros caminos, todo se dispersa, pero que claro, las personas como que se van mezclando y se forman cosas nuevas. Sí. Entonces como que es una búsqueda constante de poder hacer como una comunidad, ya sea como en grupos más pequeños o más grandes, para poder, poder presentar el arte. Y crear espacios también para los artistas nuevos, porque ya el taller no existe, que era un lugar donde llegábamos todos, y no hay otros lugares en donde se reciba al artista de manera más pura. Siempre los lugares que existen hoy en día son como muy comerciales, muy de vender productos, y nosotras queríamos tener algo que fuese como más un laboratorio, como más algo experimental o de trabajo, básicamente. Claro, sí, es súper importante, y yo encuentro que igual he vivido un poco esa experiencia de como generar más conexiones, conocer más gente, precisamente por el podcast, porque he tenido la oportunidad de entrevistar como diversos artistas. Entonces, súper interesante cómo estas redes que mencionan, cómo se van formando y que son súper importantes también para apoyarnos y seguir creando cultura dentro de Temuco, que pucha que les falta. Que les falta, sí. Sí. Y bueno, Rose, continuando contigo, es súper interesante que eres enfermera también. Sí. ¿Cómo es convivir entre esos dos mundos tan distintos de alguna manera, de la salud y el arte? Divertido. Yo creo que justamente el arte me hace amar más mi carrera de enfermera. Ya. Creo que si no tuviese esto, estaría muy estresada, básicamente. Y gracias al poder hacer otras cosas y dividir mi tiempo, yo tengo la fortuna de tener un trabajo actualmente en docencia que me permite, por un lado, desarrollarme como enfermera. Tengo que estar en constante estudio, ¿cierto? Formando nuevos profesionales, nuevos técnicos. Y por otro lado, eso me permite igual un tiempo, es bastante amable conmigo. Y me da esta oportunidad de desarrollar el estudio que tenemos ahora con las chicas y de ir constantemente, de realizar talleres también dentro de lo que yo sé a otras personas. Entonces se conjugan muy bien. Ahora, cuando sí trabajaba más como enfermera clínica, en hospital, era bastante difícil, ¿no? Un poco, o dejaba una o soltaba la otra. Claro. Sí, era mucho más complejo. Me encanta cómo el arte termina siendo tan importante como para todas las personas, como que es un medio necesario y como que casi obligatorio para poder expresarte. Y puede sonar súper cliché, la verdad, lo que voy a decir, pero yo creo que para la gente que es artista o que tiene inquietud artística, es muy de poder respirar, básicamente. Sí, como que es raro que un artista deje de hacerlo, o que esté bien cuando lo deja de hacer. Claro. Y además, dentro de esta formación que has podido estudiar, ¿te fuiste a Buenos Aires, me habías comentado? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Traumática. ¿De verdad? No, fue muy bonita, pero me tomó la pandemia en Buenos Aires. Ya. Sí, así que lamentablemente, bueno, yo me fui a Buenos Aires porque encontré allá una escuela de animación digital, era la carrera de dirección de arte, dirección de cine, animado, y era una escuela muy buena, con mucha tecnología y con mucha apertura a estudios de animación. ¡Qué genial! Entonces, claro, yo me fui en 2019 para allá con esa intención de poder adquirir todos estos conocimientos y acceder a toda esta tecnología, y justo me tomó la pandemia ya, entonces pasé todo un año estudiando online, pero viviendo en Buenos Aires, pero estudiando online. Entonces no pude acceder básicamente a lo que yo quería, que eran los lazos, las conexiones, claro. la tecnología. Así que ahí, bueno, con mucha pena decidí volverme a Chile y seguir mi carrera de enfermera nomás. No seguí con la animación. Chuta, como que te perdiste justo lo que enriquece el irse afuera, que es conocer otro ambiente, que más que lo que te entrega tal vez los estudios es lo que hiciste, lo que viviste. Experiencia cultural. Sí, todo, sí. totalmente. Y también me habías comentado que haces acuarela. Sí. A mí me encanta la acuarela. ¿En Te quería serio? preguntar. Sí. Sí, de hecho fue lo primero que empecé a hacer con respecto al arte. Lo primero que empecé a hacer fue acuarelas, porque me parecía que era como un medio muy amigable. Como que en realidad todo lo que hice te queda bonito. No requiere tanta, siento yo, probablemente alguien va a estar en desacuerdo conmigo, con más técnica. Pero yo sentía que todo quedaba bonito, todo se veía estético. No es un medio complejo, solo con agua. Entonces, como el óleo, el acrílico que se seca rápido, el óleo que requiere como mucho aceite y cosas.
La acuarela es muy simple, entonces me gustaba mucho y empecé con eso. Y yendo justamente a las ferias, conocí el arte digital, el dibujar con tableta, ¿cierto? Y ahí me enamoré de eso. Y ahí me he dedicado más a eso, pero estoy volviendo ahí más a lo análogo con la acuarela ahora. Como colorista de novelas gráficas, Sí, ¿o no? sí. Sí, hago color de algunas novelas gráficas, justamente de un autor de acá de Temuco. Yo lo ayudo con el color de unas novelas que se tienen que publicar en Estados Unidos y otras que se publican aquí en Chile. Ya, Sí, yo hago la parte del color. Sí. Genial. ¿Y tú también has tenido como ese tipo de experiencia? Mi área va como más por otra parte, en Claro, realidad por la educación, ¿o no? no tanto. Sí, Sí, te entiendo. sí, la historia con la educación en realidad es un poco más triste porque, claro, salí de la licenciatura en artes visuales, estuve intentándolo un par de años, pero claro, después la idea de la pedagogía nace como una necesidad más que nada, como de sustento, como de poder hacer un parte de lo que me gusta, pero con un sustento económico más estable. Sí, yo Porque, creo que la claro, acá en mayoría lo Temuco hacemos por eso. es como muy difícil el tema de los proyectos, más y como que claro, la universidad acá, yo estoy muy agradecida de cierta forma porque fue como un mix de muchas cosas que aprendí, pero claro, hay un vacío ahí que como que estás afuera y te das cuenta de que estás un poco sola y que tampoco en la universidad como que se generan quizás tantos contactos, Sí. porque en realidad todos provenimos del mismo lugar, entonces es como un poco difícil. Y ahí nace la idea de estudiar pedagogía y justo calzó que la UCT sacó este postítulo, que era Claro. como el primero. Sí. Y bueno, y ahí me fui quedando en la pedagogía, que es muy difícil salir de la pedagogía. Sí, me he escuchado mucho que pasa Sí, eso. sí, es difícil porque, claro, uno se acostumbra a esta estabilidad, pero por otra parte tiene como esta idea de poder ser artista, que en Claro. realidad siempre lo he estado intentando hacer, con la idea de salir también de ahí. Pero bueno, así es la cosa. Sí. Sí, ¿cómo comenzó tu camino en el arte? Como le pregunté a Rose. Claro, como que el arte en realidad es como algo muy innato de uno de la niñez. Y claro, uno recibe bastantes influencias como de los papás. En este caso, mi papá siempre estaba haciendo como cosas como pintura, pero relacionadas como a pintar letreros, a hacer como cosas así como más relacionadas al diseño, a la publicidad. Y claro, los monitos igual, las películas, Disney, el cine, como que te abre harto la mente. El anime un poco igual. ¿Qué anime te gusta? Me gustan no tantos, pero me gusta mucho Cazador X, no sé, cosas de ese favorito. tipo. Claro, que tienen colores, líneas, así como... y claro, después como estaba en primero medio y decidí estudiar arte y me dijeron ya, entonces si vas a estudiar arte vas a tener que hacer algo relacionado a eso y me metieron como a unas clases de pintura al óleo con una abuelita. Y claro, para ellos obviamente era como lo más académico quizás que podía acceder yo, así 15, 14 años, no me acuerdo cuánto tenía. Pero qué lindo que te apoyaron. Sí, sí, es que claro, a mi papá igual le gusta mucho el arte. Y mi mamá siempre igual ha sido muy manual para todo, tejer, cocinar, entonces todo muy relacionado como a lo práctico. Entonces ya y estuve como 2 años pintando con las abuelitas y me gustó mucho ese ambiente, o sea, más que del hecho de tener que pintar como lo que sucedía después. Me acuerdo una vez estábamos una exposición en la Plaza de Armas y yo ¿Ya? tenía como 15, quizás estaba en segundo medio, y claro, todas las abuelitas pintando bodegones, las flores y todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que hice algo bien surrealista para esa época, muy adolescente también. ¿Ya? Y claro, nos pusimos a pintar en vivo en la plaza y toda la gente así. Entonces yo creo que esa experiencia, que fue quizás un poco muy dispersa, pero fue como muy significativa, como esa idea de poder interactuar con la gente y darse cuenta de que realmente el arte produce cosas en el entorno. Sí. Entonces yo creo que ahí como que me hizo harto clic el tema del arte como una función más, no sé si comunicativa, expresiva, como que quizás no la había visto antes. Y de ahí, claro, segundo, tercero medio, claro, lectura, así como quizás un poco de estética, quizás de alguna forma, y ahí me di cuenta, claro, como de... y después llegué a la U y me fui mucho por el dibujo. Bueno, por parte del dibujo, el grabado, la pintura, nunca he sido tan cercana a la pintura, pero sí me gusta mucho como el dibujo, relacionarlo un poco como, no sé cómo ser conceptual, pero intentar como crear imágenes que comuniquen de forma como directa, como trabajar ese lenguaje visual. Ya. Y comentaste un poco antes de esto, claro, eres profe y artista, pero ¿qué sientes que eres más? Como te gustaría dedicarte más al arte. Difícil. No, lo que pasa es que es muy difícil porque depende igual de la institución donde estés trabajando. Sí. Como que en los límites que te permitan. Yo la verdad no he trabajado en tantos colegios, pero claro, en un momento me sentí que
era muy artista para mis clases, donde yo podía como transmitir esta pasión que sentía por el arte, que de cierta forma igual uno tiene que seguir como un currículum, cumplir con los objetivos y todo el tema y toda una estructura interna de la educación que es muy compleja. Sí. Entonces uno como artista igual dice como que en realidad esto no es así, como que lo podríamos hacer mejor. Sí. Entonces como que es siempre una lucha, pero dentro de esa lucha como que uno siento que como artista es capaz como de transmitir eso. Y eso los chicos, los estudiantes como que igual lo pueden sentir, como esa pasión que uno entrega, no solamente como al presentar la materia, como que uno siempre se imagina la clase de arte así como, ya este es el cubismo, Pablo Picasso, bla, 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 pero en realidad va más allá de eso porque es como poder como guiar la creación. Creo que eso me quedó mucho de la U, como de los profes, como porque todos los profes de la U eran en parte artistas, Sí. entonces como que pasaba eso, como que me quedé con esa imagen de profe de arte y esa es como que la que intento replicar. Sí. Como de presentar un contenido, guiar la creación y como que de cierta forma entregarle como no solamente materiales, sino que como algo más conceptual a la imagen, como esa idea de entregarle a los chicos que la imagen es importante en la vida diaria. Que comunica. Sí, que comunique, Sí. claro, que tiene una intención. Entonces como que eso es bastante entretenido. Ahora igual depende del colegio, o sea, hay colegios que son mucho más rígidos, mucho más estructurados o que tienen un currículum totalmente distinto, entonces ahí como que uno a veces se deprime, pero siempre encuentra una salida, como uno es muy artista. Sí, la Pame es la persona más artista que yo conozco. La artista más artista que conozco. Y hablando de arte, nos gustaría hablar sobre su colectivo. Sí. ¿Cómo nace Estudio Aberración Cromática? Nace, muchos intentos. sí, nace de muchas honestamente nace de juntas de amigas conversando y pensando como en qué está cada una, qué nos gustaría tener, qué nos gustaría hacer, de ir como replanteando el futuro para cada una. Y era como, o sea, esto, bueno, yo y Fabi, que es la otra chica que está con nosotros, una de las chicas que está con nosotros en el estudio, que es Mafoli, que probablemente mucha gente la conozca en sus redes sociales. Lo hablábamos mucho, siempre que podíamos éramos, oye, podríamos tener algo que nazca aquí del arte, entre las amigas, con gente que conozcamos, y bueno, con la Pame y con la L, también fuimos como, oye, pero chiquilla, ¿y ustedes qué piensan? Y así como conversando, y con un vinito, ¿cierto? Así como en juntas de casas, y era como, oye, pero ¿por qué no lo hacemos colectiva? Ya no algo tan formal, pero sí algo que nos dé un nombre, que podamos empezar a postular. Aparte íbamos siempre a ferias y siempre nos pillábamos y siempre estábamos juntas las cuatro, entonces era como, nos ponían juntas ya de por sí, como que nos asociaban, entonces era como, ya, ¿por qué no hacemos algo nosotras? Pues como que podamos postularnos a ciertos proyectos, a ferias, o a hacer cosas nosotras mismas. Y de ahí nació, entre medio, nos invitaron a ser parte de una cooperativa que se llama Rayes Monos, que es la primera cooperativa de ilustradores de acá de Temuco. Estamos en proceso de pre-cooperativa ahora, con muchos otros ilustradores muy talentosos de la ciudad. Y ahí ya dijimos, mira, sigamos en esta, nos invitaron justo a las 4, sigamos en esta cooperativa, que es algo más formal, como más legal, y nosotros también por nuestro lado formamos esta colectiva como para en el fondo promover cosas juntas. Y ahí, mira, fue todo muy loco. Lo hablamos un par de veces como de tener un espacio físico que se veía muy improbable porque los espacios físicos son caros, y nos cayó del cielo un espacio maravilloso y que tenemos hoy día como estudio. Sí. ¿Y quiénes componen este colectivo? Bueno, la Pame, del Tránsito Eróstica, que es su nombre de redes sociales, su nombre artístico. O sea, igual me llamo así. Sí. Ay, una vez me acuerdo que me sonó tu nombre, es que yo tengo un problema con las caras, pido disculpas porque nadie me cree, pero a mí me cuesta mucho reconocer caras. Sí, pero cuando escucho como detalles, me acuerdo de la persona. Y tú fuiste a exponer hace mucho tiempo a, ¿cómo se llamaba ese local? No, el Centro Cultural. ¿Te acuerdas? Sí, a la Gaby Sepúlveda. Puede ser, sí. Sí, porque fue a ver a Felipe, no, a Velvet Room. Velvet Room. Sí, me acuerdo. Es interesante eso del arte porque, claro, uno busca en los espacios porque a veces no están dados para el arte visual, se podría decir. Entonces, claro, uno entre los amigos, entre las personas que va conociendo en el camino,
como que siempre intenta colaborar, pues, aunque sea como otra disciplina, entonces se generan cosas muy entretenidas. Igual es como un poco triste porque habla como un poco de la precariedad de los espacios. Sí. Entonces realmente, claro, me dicen, ya expone aquí, y yo ya sí, voy, pero en realidad te das cuenta que no es, no es un no es tan espacio. bueno, pero bueno, uno lo hace igual. Yo siento que no estoy muy de acuerdo con eso. Me acuerdo que hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir como a un taller de pintura con Pablo Lincura, que fue el primero que entrevisté. No sé si lo ubican, de más que sí. El punto es que empezamos a hablar un poco de eso con todos los chicos y chicas que estábamos ahí. Y claro, a veces como que hay una postura del arte que es como ya hay que aceptar todo para poder tener más oportunidades y claro, probar, pero yo siento que estoy en un punto que ya estoy cansada de probar tanto y que no se me retribuya con, no sé, o con de una manera monetaria o con un buen lugar o con, claro, como que te pagan con visibilidad, pero eso nunca es suficiente y está eso, la precarización del arte, que está tan normalizado actualmente que yo como que ya no quiero ir o hacer cosas, bueno, el podcast es porque es un proyecto personal y espero algún día monetizar mucho, pero con otras cosas siento que no me dan ganas, por ejemplo, de exponer si no me van a pagar o si voy a obtener algo y es como, pero deberías hacerlo, y yo espero que no, porque ¿qué voy a obtener? Como siento que no quiero seguir fomentando eso porque de alguna manera mientras más sigamos pensando, ay, lo hago igual, más personas van a pensar, entonces no tengo por qué pagar. Claro, uno siempre busca una retribución, ya sea como más allá de la visibilidad, o sea, un pago de por medio, la posibilidad de vender algo, o de exponer o de entregar algo, pero es como difícil eso de como justo calzar todo para poder generar esta exposición, porque además es una exposición, después viene todo un trabajo de fondo, el montaje, la difusión, la charla o la mediación, entonces como difícil. Entonces como que, claro, uno realmente tiene poco tiempo y ocupa como estos espacios como para conversar con la gente, porque igual eso como de mezclar las disciplinas igual es positivo, para mí al menos. De hecho como que siento que, por ejemplo, en proyectos económicamente me ha servido un montón. Por ejemplo, el tema de las bandas, colaborar con ellas, ser partícipe de ellas, como por ejemplo proyectos como Fondar o lanzamientos de discos, que me pidan hacer las gráficas, entonces es como todo un círculo. Simbiosis. Claro, un círculo. De hecho, en Temuco se da mucho eso, o al menos en nuestro círculo se ha dado mucho eso de tener como esta simbiosis con los artistas musicales. Como de cuando tenemos exposición o ferias, invitar músicos para que también ellos se muestren. Y cuando ellos tienen algún evento, tocata o evento musical, dejar un espacio destinado para nosotros, para poder mostrar nuestro trabajo, vender, exponer, etc. Entonces se ha dado bastante orgánicamente esa simbiosis entre nosotros, como algunos músicos y nosotros, algunos artistas. La mayoría igual de forma como bastante respetuosa, porque se entiende igual que como que convivimos en un mismo espacio. Me pasa mucho con el Espacio Triángulo, que en un momento estuvimos trabajando súper fuerte con el tema de la poesía, que también como que abrimos el triángulo y empezaron a llegar son las personas que dijeron, hoy este espacio se podría hacer esto, y nosotros, ok, sí, obviamente como que los alojamos. Por ejemplo, me acuerdo de la Cuina, la que está muy famosa ahora, su primera presentación fue en el Espacio Triángulo y llegó así como de la nada un día y dijimos, ya, bacán, y nosotros como que de la nada, o sea, como esta idea como de apoyar, de mezclar de disciplinas sin importar mucho, o sea, no es poca planificación, sino que como sin temor como a lo que pueda resultar, en realidad, o como a no competir tampoco, es como que no, aquí lo principal va a ser la música, no, que aquí lo principal va a ser el arte visual, como que siento que esa como comunidad también, al menos acá en Temuco, en un momento nos funcionó súper bien. Sí. Lo que pasa es que igual hay que considerar, creo yo, que claro, uno quisiera, como en sus sueños más locos, que como artista siempre se te reciba, como en los espacios donde se te invite, se te reciba como uno quiere, porque es como una buena curatoria, con ojalá alguna retribución económica, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, eso no, si los espacios públicos no abren esa oportunidad a los artistas, y la mayoría de los eventos que hay son autogestionados, igual hay que intentar trabajar, siento yo, como en la cooperación, siempre y cuando el trabajo sea tratado con respeto, así que no sea como menospreciado, porque nos ha pasado igual en algún punto que hemos participado en eventos creyendo que se nos va a tratar como cualquier otro artista o emprendedor y nos tratan como casi que nos están haciendo un favor. Y obviamente de esos espacios sí nos hemos alejado. ¿Han tenido malas experiencias? ¿Les gustaría comentar alguna? Dijimos que íbamos a pelar. Sí.
Tiren el chisme. No, o sea que en realidad a veces son personas. Sí, son ya. personas como que tienen de repente malas actitudes o, claro, de repente como comentarios post evento que uno siempre espera porque uno está aprendiendo también todos en realidad. Entonces siempre siento que pasa mucho esto como de hablar eventos de arte, es como muy fome, porque es como un evento, es como una situación aislada, ¿cierto? Y no como que se forma como un circuito o una transferencia de conocimientos o de experiencias como más profunda. Entonces justamente como en estos eventos que son como, no sé, superficiales, pero son como muy... De tener artistas ahí regados nomás. Claro, no tienen como una idea o como de poder, es que como ir a la venta, que tampoco es la idea. Entonces, justamente siempre hablamos de que es bacán cuando tú vas a una feria y la gente se te acerca y tú tienes el espacio y la comodidad para poder hablar con esa persona o con otros artistas, ya sea de la técnica, de lo que significa, que le guste o no le guste, es como muy, nos ha pasado muchas cosas chistosas en la no, feria. he hecho cosas horribles. Sí, no, pero igual es como muy agradable, a mí me gusta Sí, porque a mí me da como mucha que, risa. sí, mucha risa. Sí, mucha risa. Pero esas son como personas en realidad, Mira, como que... así como para ir a lo concreto, obviamente no ha pasado, me imagino que muchos otros artistas igual, que es que te invitan a un evento y el espacio es pequeñísimo, o no hay mesas, o no hay silla, y tú tienes que llevar todo, o que el espacio no se visibilice, o sea, como el rincón hacia el último donde están los artistas y todos los demás emprendedores como aquí adelante, no ha pasado, obviamente. Y ahí es cuando uno dice, ya, o sea, que con esta persona no coopero más, pues no, Claro. no vale la pena, po. Porque claro, yo siento que a veces nos usan como un relleno, po, para algunos eventos. Un pensamiento personal, pero sí siento que a veces nos usan como relleno para eventos, como para tener espacio y algo atractivo, igual que la gente dice, qué bonito, pero Claro. poco espacio para Me carga mostrarlo, esa frase. explicarlo, no sé, un espacio quizás para hacer dibujo en vivo, demostrar las técnicas, esos espacios no existen, o existen muy poco, o muy de autogestión, lamentablemente, sí. Sí, nosotros somos como muy hijas de la autogestión. De la autogestión, sí. En realidad porque nos conocimos en un espacio que era autogestionado, 100% en donde la colaboración funcionaba bastante bien. Y siempre conversamos esto, como que todas las personas que llegaron al taller, como que hemos podido seguir conversando, a pesar de que el taller cerró, siempre como en diálogo, en ayuda, o si, no sé, conocemos que hay una convocatoria, la comunicamos, no es como que algo que quede como para nosotros. Entonces esa idea como de colaborar, y justamente se ha evidenciado la idea como de lo colectivo. Aberración cromática como que igual es como, yo creo que la tercera o la cuarta idea que tenemos como de aprendizaje. Pero es la que ha tenido más, no sé si más éxito, pero la que hemos concretado más. Concretado más, Sí. claro. Que igual tiene que ver como con la madurez un poco y con no sé si recursos económicos, pero como que, poco claro, sí, igual. con la consolidación de cada una. Como de poder tener un trabajo más aparte que apoye justamente. Yo siempre digo que es como un trabajo B para poder hacer tu trabajo A. Sí. Una cosa así. Entonces la colaboración, la verdad, como que siempre ha sido como algo fuerte en el grupo, como de poder ayudarse. Pero claro, siempre teniendo como la consideración de que sea como respetuoso como de ambas partes. Porque nos ha tocado estar de las dos formas, como organizadora y como invitado. Entonces igual siempre intentar hacer como respetuoso el trabajo del otro. Y hacer también que la gente que llega, que como que igual se sienta acogida y que pueda crecer. Como la idea. Yo igual estoy súper de acuerdo con ustedes, siento que igual mi comentario de hace mucho rato atrás iba igual más ligado a cuando son entidades que te pueden pagar, como claro. por ejemplo, no sé, voy a inventar una entidad, no sé, el Centro Municipal de Arte de Temuco, que no existe, como que claro, me invitan, ven a tener un stand Gratis. de arte para que, no sé, tengas visibilidad y listo, y es como que hay gente que lo hace porque se entiende por qué lo hacen, Sobre porque todo lo igual más chiquitito. busca sus oportunidades de alguna manera y piensan que va a funcionar. Claro, esa es una situación y a eso me refería, pero encuentro que es súper valioso cuando nos apoyamos entre artistas, Totalmente. como por ejemplo, claro, hay una tocata y pucha, uno va para hacer como este conjunto de situaciones artísticas o con, no sé, diversas cosas. Encuentro que ahí uno puede, claro, Totalmente. valorar el trabajo del otro y estar haciendo un trabajo en conjunto en donde los dos están viendo qué hacer y están en la misma parada, pero no cuando una entidad se quiere aprovechar de ti. No, eso no. Sí. Y pasa mucho lamentablemente. Las Sí. pocas entidades que sí hacen actividades para artistas, a veces igual sin mucho ese respeto. Pero yo siento igual, no sé si quizás estoy equivocada, quizás porque he tenido más oportunidades últimamente,
que sí, eso ha ido cambiando un poco. Ah, genial. Sí, como que yo igual siento que hay más responsabilidad Sí, 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 dentro de todo. Quizás por el medio de la funa, no sé, pero como que hay más responsabilidad. Igual hay que pensar que hubo un periodo de estallido y pandemia que paró todo. Entonces está como todo refloreciendo ahora. Y siento que está floreciendo de mejor manera de lo que estaba antes. En cuanto al arte. Sí, principalmente porque antes todo era muy autogestionado. Todo, Ya. absolutamente todo. No habían oportunidades, no existían eventos del municipio que ahora sí existen. Quizás no son tremendos eventos ni nada, pero sí nos permiten a nosotros mostrar lo que hacemos. Son mejores, sí, existen por lo menos. Sí, tienes razón, sabes que tengo ese pensamiento porque igual me he enfrentado con estas situaciones desagradables, pero también he tenido buenas experiencias en, no sé, hace unos meses atrás, si no me equivoco, la misma Universidad Católica como que me habló para yo cubrir un evento de jazz y al principio pensé como ya, pero como que pensé que me lo pedían como en buena onda, sí. Y al final me dijeron no, es que te vamos a pagar tal y tal cosa por cada video, por cada momento y yo como wow, como genial, yo como que ni siquiera les tuve que decir, entonces eso ya dice mucho de que las cosas afortunadamente están cambiando de a poquitito. Sí, sí, totalmente. Y aparte que hay algo que igual pasa un poco en las sombras, pero que pasa que se están promoviendo las industrias creativas, las economías creativas en Temuco por parte de organizaciones como la MAEC, la Mesa Creativa de Temuco de la región, que son gente que les interesa promover la creación como economía, no solamente como algo expositivo. Entonces, Como algo bonito. Claro, entonces nosotros igual formamos parte de todo ese tipo de cosas con la cooperativa, con la colectiva, ¿cierto? Como personas también individuales. Como que intentamos igual estar un poco más en el mundo de la gestión, como ya no solamente como artistas pequeñas, como de muy poco, con muy poca experiencia, pues ya digamos que una década. Entonces igual uno va viendo que hay que meterse un poco más en el lobby, en conocer, en organizar, en abrir esos espacios. Y eso está pasando en Temuco que quizás no se sabe mucho, pero sí se está dando prioridad como a la economía creativa. Claro. Y retomando un poco el tema de su colectivo, ¿por qué le pusieron aberración cromática? Estábamos en una feria y estábamos así como... Bueno, hablando técnicamente de, y yo le dije, oye, de Procreate, ¿o no? Sí, de Procreate. Y le dije a la PAME, pues te dije tipo, le dije, la colectiva podría llamarse aberración cromática. Porque justamente estábamos hablando de los efectos de Procreate, que es este programa para ilustradores de Mac. Y que a mí me encanta. Entonces le estaba diciendo a la PAME así como, me gusta este nombre, me gusta aberración cromática, este nombre de este efecto, de este defecto en realidad. Y así quedó. Fue como eso. Sí. Y para tomar esas decisiones, ¿cómo lo hacen como grupo? Porque no te dejé terminar delante qué personas componen por completo. De ahí empezamos a hablar todo esto. Yo creo que nace porque igual somos como amigas, de cierta forma. Sí, amiga, está bien. Sí, Me gusta. amigas, y claro, siempre nace un poco como que de esta unión que tenemos en el arte, si bien todas somos como muy a estilos diferentes. De hecho, la gente cuando va a las exposiciones como que no entiende mucho cómo una persona puede dibujar tan distinto y después le explicamos, no, en realidad somos 4 diferentes, pero que bla, bla, bla. Sí. Entonces, como que nace de eso, como que aceptamos nuestras diferencias. Y en realidad, tampoco. Sí, entonces como que siempre llegamos a un acuerdo. Y si hay como alguna diferencia es como que no sé, nunca hemos peleado nada. No, tomamos todas las decisiones con mucha calma, de hecho, así como no. Sí, y si bien es como intentamos hacerlo muy profesional, siempre está esta idea como de algo como sarcástico un poco, de que claro, toda la gente dice, oh, qué lindo, oh, qué feo, no lo compro, no, es que esta persona está mala. Nos han diagnosticado cada una enfermedad diferente. Claro, entonces esa sale como la aberración de que en realidad... como un defecto. Como un defecto, claro. Oye, me recuerda un poco a tu tesis, estábamos hablando sobre que tu tesis hablaba un poco de eso de... Como de sarcasmo. Sí, pasa mucho que, claro, estudié en la universidad y el tema de la academia es como muy todo tan formal, estructurado. Entonces, claro, yo siempre tuve esa idea como del arte, obviamente como algo súper importante en la sociedad, porque al menos para mí es mi forma de comunicación básica, y que obviamente tiene una función política, social, comunicativa. Entonces, como que hay que hacerse cargo de las imágenes también. Y entonces en esa búsqueda, yo buscando mi entorno natural, yo siempre he sido de Temuco, he vivido siempre en Temuco, estudié toda mi enseñanza básica media y después la universidad en Temuco, entonces, claro, de cierta forma hacer como algo más crítico sobre mi entorno, que es como bastante complejo porque
hay como una mezcla de cultura, hay como dos, no sé si dos bandos, pero dos aspectos como icónicos dentro de la región, y ahí nace un poco la idea como de este kitsch cultural que se da en Temuco y que se ve representado por los medios de comunicación. Pues, el otro día estaba pensando que, claro, el nombre de mi tesis está bastante ya en desuso porque ahora están las redes sociales que ya superaron por mí a la televisión, pero claro, eso es como de darle un poco más de sarcasmo o como de juego de palabras, en este caso juego de imágenes, que la gente como que no solamente diga, ay, qué lindo, sino que, ¿por qué puso eso ahí? Ay, ¿qué está intentando decir? ¿De qué lado está? Como que me encanta eso, que la gente no sepa cómo... Se confunda de qué lado está, porque la idea es como igual como oponer muchas cosas, a partir igual siempre de mi experiencia, pero eso, de sarcasmo, como de... que la gente como que se descoloque un poco y diga de qué lado está, de qué me está hablando esta persona. Y así mismo nació el nombre, fue el fondo del estudio, porque fue con una talla nomás, pues fue como, me encanta este nombre, podríamos llevarnos así, porque aberración es horrible, pusimos una aberración, pues feo la primera palabra de nuestro nombre, pero tenía que ver con este efecto de la luz y como que hacía sentido para un grupo de artistas. Bueno, chicas, y con eso me gustaría avanzar hacia la dinámica de las 3 preguntas. Yeah. Básicamente, para quienes no están interiorizados en este bloque, yo voy a hacer 3 preguntas para conocer a cada invitada desde un lado diferente. Así que eso, vamos a comenzar. Y las categorías son pregunta incómoda, una curiosa y una reveladora. Ahora, por primera vez voy a tener que usar como 2 preguntas para cada una, así que vamos a ver cómo funciona. Comenzamos con la incómoda. Primero para Rose, ¿alguna vez te han tratado de como artista de pasatiempo por tener otra carrera? Como si el arte es un pasatiempo. Claro, como que te digan como que en verdad no eres suficientemente artista porque es de pasatiempo en realidad. Sí, ¿Cómo fue me eso? ha pasado con gente cercana igual. Bueno, no mi familia por suerte me apoya un montón, pero sí me ha pasado con amistades o cosas así que es como... y yo normalmente cuando hago algo artístico yo voy a trabajar, voy a mi trabajo, y ahora que tengo el estudio es mi trabajo, y es como, pero ¿para qué vaya a ir si podemos hacer otra cosa? No vaya hoy día, no sé, y es como, pues te voy a trabajar, pues entonces sí, me ha pasado muchas veces que hay gente que lo ve como un hobby. Sí, he escuchado también mucho eso. En alguna oportunidad una persona me dijo como, no me acuerdo bien el contexto, pero me dijo que alguien se dedicaba a la música, que iba a tocar, algo así. Y yo le dije, es músico. Y me dijo, no, él trabaja. No, él trabaja. Y yo quedé como, sí, por eso, como que eso es un trabajo. Claro. Pero como que la gente tiene esa preconcepción de que el arte es como, qué bonito. O, Qué bonito lo que hace su tiempo libre. Claro, en su tiempo Ahora libre. como que alguien me diga, así como tu trabajo no vale como artista porque eres enfermera, no me ha pasado porque muy poca gente sabe que soy enfermera. Sí, la mayoría de la gente estamos exponiendo. Sí, la mayoría de la gente se sorprende cuando saben que tengo trabajo. Sí, eso no me ha pasado, por ese lado no. Y ahora para Pamela, ¿alguna vez te han dicho que enseñar arte es como menos valioso que vivir del arte? O sea... O al revés. No, quizás no responda directamente, o sea, tan efectivamente la pregunta, Okay. pero claro, me pasa que en los colegios a veces el arte no se da tanta importancia como otras asignaturas. Entonces como que ahí se desvaloriza un poco el arte, o que claro, se ve el arte, no, pues si ahí hacen cosas con palitos de helado, o no, la maqueta, o ¿cuándo van a hacer algo para el Día de la Madre? Es como que hoy me da tanta rabia. A mí también. Entonces como que claro, de hecho cuando hice mi práctica me pasó que, no sé, 3º o 4º básico, hace mucho tiempo no hago esos cursos, era el Día de la Madre y me dijeron que tenía que hacer un regalo el Día de la Madre. Y yo, obviamente, de práctica, intentando hacer como lo más amable posible, dije, bueno, ya, entonces hicimos como unas flores como recicladas y cada pétalo era como la rosa cromática, como los colores complementarios. Yeah. Entonces, claro, siempre hay que tratar ahí como de poner un poco ¿cómo se dice? Las manos sobre la mesa, no sé. Como que de marcar un poco el territorio. Sí. Que igual es como algo innecesario porque no debería pasar. Sí. Entonces, siempre, al menos en educación, la experiencia que yo he tenido, que no ha sido tanta tampoco, a veces se intenta un poco pasar a llevar el arte o no se le da tanta importancia. Es como que ya, pues tú pones puro 7. Claro, hazlo rapidito. Claro, oye, ¿cómo le ponís un 5 a eso si está perfecto? Entonces igual tiene que ver como con otras cosas.
O también como lo contrario, como que la lucha como entre asignaturas también, como que se le da mucha importancia al arte y digo, no, si tampoco es como que seamos, o sea, súper importante, pero para mí, pero también hay otras cosas importantes, entonces como que he tenido las dos experiencias, pero la más triste es cuando no se te pesca en el arte. Claro, hay que tener un equilibrio, simplemente. Sí, eso siempre digo Sí. yo. Sí, Yo sí. tuve una muy mala experiencia también cuando fui a un colegio y me topé con una profesora y esa profesora estaba enseñando, porque ella era profe de artes, pero era de matemáticas en realidad y estaba haciendo artes, como pasa en muchas situaciones, y estaba haciendo una actividad y yo la estaba apoyando. Entonces, como que, si se pueden imaginar, las bombillas las sacas y tienen un papelito. Sí. Y ese papelito que queda como arrugadito, le estaban haciendo como florecitas. No sé qué tienen con las flores, pero le estaban haciendo como florecitas, una cosa así. Y yo como, ya, me tengo que adaptar, o sea, es un proceso que tengo que vivir, ya empecé a explicar y todo. Y ella me empezó a hablar como, ¿y esto no lo han visto, no lo viste en la universidad? Y yo quedé como... No, ¿por qué haría eso? No, pero tú sabes, las sí, sí, pasa mucho. Ni el eso arte en la dada llegó educación. tan lejos. Sí, sí, sí. Bueno, puedo contar mucha experiencia, pero sí, por ejemplo, Mientras sean anónimas me está acuerdo bien. que, claro, una vez estuvimos como un año sin profe de arte y como que a nadie le importaba tanto y pusieron como un profesor de matemáticas. Claro. ¿De nuevo? Entonces, como que, claro, yo le tenía que pasar todo y los chicos igual comparaban, pues sí, profe, ¿por qué nosotros estábamos haciendo una pintura de no sé qué y nosotros estábamos haciendo un auto? O sea, es como que, entonces, tampoco como hay una responsabilidad quizás social, no sé, como de cumplir, de entregar esta educación artística, que educación artística es otro tema también, Sí. que es como muy, muy diferente a enseñar arte, o sea, al arte, de enseñar, o sea, es distinto de hablar de una clase de arte a la educación artística, porque la educación artística es como mucho más amplio de poder entregarle como a una comunidad la oportunidad de compartir el arte, de poder relacionarse con los artistas, de tener un espacio de difusión, de ir a un museo, a una galería de arte, y eso en meterlo en la educación. Pero Sí. como que yo creo que eso, como que al menos yo nunca he tenido la experiencia de estar en un colegio que enseñe realmente una educación artística así de forma Real. eficiente. Integral. Sí, claro. integral. Sí. Es súper curioso porque me imagino que todas las personas que no conocen el rubro o el área es como, claro, ser artista y profe de arte es como, es Lo casi mismo. parecido. Y no, es Es totalmente sumamente distinto. sí. De hecho, mucha gente ha comentado como que o te dedicas a esto o al otro. Siento que igual podemos hacer las dos cosas, pero claro, uno si te va a absorber uno o el otro y es súper difícil hacerlos converger porque son áreas completamente Sí. diferentes. Sí, yo creo que quizás como licenciatura en artes visuales y pedagogía quizás tenemos un plus de que podemos como lograr esa convergencia Sí. de la educación artística, porque tenemos como la experiencia en el arte y además lo enseñamos. La pedagogía. Pero claro, tú te das cuenta que en un colegio hay un profe o dos profes de arte, entonces como que tampoco ese proceso de abrir como las comunidades artísticas a los colegios o a la educación es como tan fácil. Sumado también que, claro, en el colegio de repente es mucho más importante, no sé, la salida de educación física para jugar un campeonato que ir a ver la exposición de una artista Totalmente, regional, no po. sé. Entonces igual es difícil, es difícil. Sí, y bueno, con eso avanzamos a la pregunta curiosa. Rose, si pudieras tomarte un tecito con cualquier personaje ficticio, ¿con quién sería? O un cafecito, Ay, porque me dijiste que te gustaba más el café. La tontería que voy a decir, pero en realidad yo no soy mucho de anime, he visto pocos. Ya. Pero me gusta mucho Hunter X y Attack on Titans. Y últimamente, no sé por qué, mis redes sociales me han bombardeado con contenido de Attack on Titans. ¿Ya? Y estoy obsesionada con Levi. Entonces yo creo que con él, totalmente, me tomaría un café con él. Sí. Sí. Pensé que ibas a decir Hisoka, ya. No, No, qué miedo, estoy, qué miedo, no, no estoy tan trastornada. No, Todavía no no llegamos para todavía. No sería Gon. Sí, quizá, Sí, pero agradable. sí. O Crollo. Crollo. Ya, Por podría guapo. ser. Por guapo. Sí. Y tú, Pame, si pudieras ilustrar cualquier libro o historia, ¿cuál elegirías? Hoy, no sé, yo siempre he pensado que si hubiera sido dibujante de Walt Disney, hubiera sido demasiado feliz. Sí. Sí, estaba como que tratando de responder la pregunta que le hiciste a la Rose y me imaginaba a quién. Y claro, como que viene algo como más de la infancia, yo creo que es como que, claro, con Walt Disney sería como que, igual siento que un poco de mi arte tiene mucho de eso, como del dibujo, De lo infantil. de lo infantil. Entonces como que igual siento que de cierta forma como referente importante,
pero claro, después siendo quizás alguien más interesante, no sé qué podría hacer. Pero yo creo que quizás, claro, no sé si un libro, pero sí como algún afiche o alguna gráfica de Walt Disney, como que me hubiera gustado mucho. Como Mary Blair, Sí, como el concept art. sí, algo así, como algo como relacionado con la animación, algo muy vintage, creo Hermoso. yo. Sí. Sí, me estoy dando cuenta que tal vez sea en el futuro, como estamos aquí probando cosas nuevas, como hacerle la misma pregunta a las dos, ¿sería como más interesante o no? ¿Qué piensan Bueno, ustedes sí, como el invitadas? contraste, Sí, igual sería como Sí. trampa porque yo como que me puse a pensarlo a eso. Sí. Claro, es que me di Pero la cuenta que respuesta fue tuviste muy ganas de parecida. responderla. Sí, quedan Sí. ganas de responder, Parece. es verdad. Ya, lo voy a tomar en cuenta. Ya, Rose, ¿y cuál ha sido, avanzamos, perdón, con la pregunta reveladora, la última categoría, ¿cuál ha sido el momento más potente en el que sentiste que el arte realmente cambió algo en tu vida? Es muy simple esa pregunta, cuando me fui a Argentina. ¿Sí? Lo que pasa es que yo cuando llegué a Buenos Aires, llegué sin pandemia y llegué a los 30 años, ya estaba pasada de edad, ya llevaba varios años trabajando como enfermera y llegué de la nada, llegué sin nada. Llegué Ya. sin plata, llegué solo con una idea, con la ayuda de mi familia me matriculé en una escuela, yo jamás había ido a Argentina, no conocía Buenos Aires y llegué a vivir al medio de Avenida Corrientes, la avenida más ruidosa de Buenos Aires, a una pensión con puros lolos, con puros niños. Y empecé a ir a clases y me quedaba muy cerca, me quedaba como a 10 cuadras, entonces caminaba por la avenida todas las mañanas, por Corrientes todas las mañanas y sentía que no podía ser más feliz de lo que era en ese momento. No, porque estaba cumpliendo un sueño después de haber estudiado una carrera difícil, que últimamente tiene muy poco campo, que es la enfermería, muy estresante en términos laborales, con mucho maltrato, igual, bueno, Eso he muchas escuchado. experiencias negativas dentro de la enfermería y dentro de la época en la que estudié enfermería igual. Entonces siempre sentí que iba a estar atrapada en ese mundo. Siempre sentí que estaba atrapada, que nunca iba a poder salir de ahí. Entonces cuando se me dio esta oportunidad de irme a otro país a estudiar algo que yo veía muy lejano, muy, muy lejano, estudiar animación, hacer película y todo esto, y llegar y lograrlo y ir camino a la universidad, a la escuela, y aunque sea con puros cabros de 20 años, porque tú eras muy chico y era como la vieja del curso, me hacía sentir muy viva. Yo creo que ha sido, sí, lejos. Ahí tenía como la creatividad estaba muy, muy floreciente. Sí. Lo primero que quiero decir es que 30 no es viejo. No, sí sé que no, pero todos estos chicos tenían 18, estaban Claro, entrando. estaban en otra etapa. Yo ya llevaba, no sé, a esta altura llevaba 5 años trabajando de enfermera, pues ya así. Sí, y lo otro es que me encanta porque creo que mucha gente, si no estudia, o bueno, es que son muchas las cosas que pueden pasar, como que o no te metes a estudiar algo muy, muy creativo por la sociedad, por todo lo que conlleva, porque igual es más inestable, Claro. o que no te habías dado cuenta, llega un punto en tu vida que no sabes qué hacer, te ves en un trabajo como súper absorbida, Atrapada. claro, y de repente surge como esta liberación creativa o con otros aspectos tal vez, pero en este caso fue el arte que te liberó y encuentro que es genial que te hayas dado cuenta porque mucha gente sigue así hasta que se muere y bueno, Sí, nunca lo hice y y listo. igual es bueno saber que es algo que puede ser un ciclo igual, no necesariamente se te alegra la vida, se te arregla la vida para siempre. Yo Sí, po. llegué a estudiar con toda esta emoción y viví el mejor mes de mi vida, ese primer mes, y luego vino la pandemia y ya mis planes no tenían ningún sentido porque habían otros planes mundiales que no eran los míos. Y luego volví a Chile y ya no tenía sentido volver a Argentina porque estaban estos cierres de aduana constantemente y acá llegué a trabajar de enfermera y a atraparme nuevamente en un trabajo muy estresante. Yo llegué a trabajar a una zona muy rural de la región con mucho estrés laboral, años, y también volví a dejar el arte, pues. Ya no pinté, ya no dibujé, ya vivía lejos de Temuco, entonces ya no podía participar en ferias, no tenía contacto con mis amigos, con nadie. Volví de ese momento maravilloso, volví a un momento súper oscuro. Y después volví a Temuco a trabajar igual de enfermera, pero se empezaron a abrir estas puertas y volví a sentirme como lo que tenemos ahora, pues, que es súper positivo, porque me vuelve... De hecho, son momentos súper similares. Este que siento ahora con el de Buenos Aires son muy similares. Sí, me siento.
Claro, básicamente es lindo que nunca es tarde, nunca es tarde para realizar tus sueños, de lo que te hace sentir bien. Ser muy porfiado. Sí, y también seguir tu intuición, porque a veces uno está como entre una disyuntiva de me sigo en esto o sigo lo otro, y siento que en el fondo no hay respuestas correctas, pero simplemente lo que tú quieras es lo correcto, como porque es tu vida y en el fondo tú la vas a vivir. Igual hay que relajarse un poco, como no, siento yo que como si no te funciona, no te funciona, te funcionaría un año más. Y yo me ha pasado eso, yo he estado que me funcione y que no, que me funcione y que no, entonces bueno, en algún momento va a salir. Sí, ¿qué piensas tú, Pame? ¿Cuál es la pregunta que me dices? Suele pasar, cosas de artista. ¿Te gustaría que te hiciera la misma pregunta o una diferente? No sé, es que intenté pensarla, pero como que me fui en mis pensamientos. Modo creativo. Sí. Ya, entonces te hago la que tenía pensada para ti inicialmente. ¿Cuál ha sido tu obra o proyecto más significativo hasta ahora y por qué? Mi hija. ¿Tienes una hija? ¿Eres madre? Sí. En lo más significativo, no sé si está significativo, como que me pasa mucho que estoy como haciendo algo con cierta técnica y digo, no, esto es lo más bacán que yo he podido hacer. Y después como que se me terminan los materiales y empiezo con otra cosa y dije, ¿cómo pude haber dicho esto? Entonces como que siempre como que intento como, no sé si superarme, pero sí como cambiarlo. Como que si estoy como muy cómoda con algo, como que empiezo a sentir como que ya no es lo mismo y cambio de algo. Por ejemplo, me pasa que Apego estoy evitativo. pintando como en acrílico, claro. Después digo, no, voy a hacer stencil. Después me pongo a dibujar. Después vuelvo al iPad. Ahora estoy con la risografía, que es como algo que realmente me gusta mucho. Que estoy recién comenzando como con eso. Pero así como algo significativo, como que... No sé, siento que hay varias cosas buenas, pero quizás no estoy en mi máximo aún. Es bonito. Sí, quizás se va a venir, sí. Sí, yo creo que sí. Pero no sé si como, igual hay muchas obras que me gustan. Sí, por ejemplo, cuando estaba con Espacio Triángulo y en pandemia siento que fue como un boom de creación. Hicimos muchas cosas con los chicos y muchas obras. O sea, siendo profe estaba y justamente volviendo al tema, que igual fue como algo muy genial, que fue en pandemia y estaba haciendo clases de arte y como al colegio no le interesaba mucho el arte, me dijo, no, tú no hagas clase. ¿Cómo? Pero te paga muy igual. Claro, o sea, tenía como que revisar algunos trabajos que los chicos tampoco como que se les exigía nota. Entonces revisaba algunos trabajos, obviamente con su retroalimentación y todo, pero revisaba a la semana, no sé, 3 trabajos. Wow. Porque nadie mandaba trabajo y todos estaban concentrados en otras cosas, pues matemáticas, lenguaje. Esas son las cosas positivas quizás en ese aspecto. Entonces tuve un año como muy bien económicamente y con la casa, pues, encerrada con la PANME. Y claro, de ahí justamente salieron cosas muy infantiles, muy, no sé si alocadas, pero muy pop. Entonces lo disfruté mucho, sí, lo disfruté mucho. Yo creo que quizás esa fue una muy buena etapa de creación. Salieron buenas obras ahí. Sí. Hice tantas obras que de repente veo algo y digo, oh, no me acuerdo que hice eso. O me manda gente fotos, así como de la pintura ya en su lugar definitivo, y dije, oh, no me acordaba de que vendí eso, sí. Wow. Me pasa. Rose, Pamela, de verdad me encantó la conversación. Gracias por darnos a conocer su historia y por mostrarnos cómo el arte también se construye en colectivo, desde el cariño, la autogestión, sobre todo, como hemos comentado. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Habían participado en un podcast antes? No, nunca. No. Estuvo muy divertido, muchas gracias. Genial. Y bueno, a ti que estás del otro lado, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y como siempre, si tú eres artista visual, escénico, escritor, músico, gestor cultural, háblame. Estoy a un mensaje de distancia y me pareció súper interesante como hacer este encuentro con 2 personas, en total como 3. Me siento como más acompañada y como más diálogo. Está interesante. Así que si vienen, traigan a un amigo, pero no más de 2. Porque tenemos solo un micrófono. Y bueno, entonces sígueme en redes sociales, en Bárbara Bock Art, comparte este episodio si te gustó y recuerda que puedes apoyar este proyecto desde el link de Ko-fi que te dejo en mi perfil. Y por supuesto no olviden seguir a Estudio Aberración Cromática. ¿Tienen Instagram? Sí, tenemos Instagram como estudio y los personales que están ahí dentro del Instagram. Ya, súper. Es un colectivo integrado por talentosas mujeres artistas cuya propuesta es tan potente como necesaria en la escena actual de Temuco. Están haciendo un trabajo increíble que vale completamente la pena visibilizar y apoyar. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.